1.300 pesos. Luego, al cierre bajó 20 pesos y hoy rondan los 1.280 pesos. Dólar contado con liqui, 1.294,26 centavos, una baja del 0,57%. Dólar MEP, 1.290,28 centavos. Y riesgo país, 777 puntos. Vamos a hablar con Manuel Terrades, que ya está en contacto con nosotros, es miembro del grupo MIDE, que tiene una encuesta que realizan mensualmente. En este caso hablamos de marzo, ¿no? La expectativa. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias por estar en Muy bien. comunicación con nosotros. Bueno, ¿cómo se observa? ¿Se entrevistaron a cuántas personas a partir de los resultados, las expectativas y las preocupaciones que tienen los argentinos en este 2025? Sí, es una encuesta de más o menos 1.500 casos aproximadamente, para ser exactos, 1.423 casos, que es una muestra representativa en el orden nacional. Es una encuesta que tiene carácter nacional, no en ningún distrito en particular. Bien. Y nos habilita a decir varias cosas. Entre ellas es que aparece como la preocupación más importante de los argentinos en marzo, la inseguridad, ¿no? Cuando Sí. preguntamos cuáles son los principales problemas de la Argentina, aparece por primera vez en mucho tiempo Sí. como número uno la inseguridad, seguida de la pobreza y la desocupación. Claro. En esto, más allá de ver el mes de marzo Sí. particularmente, que es cuando hicimos durante la semana pasada esta encuesta a la opinión pública, lo que resulta interesante en este punto es ver un poco la película. ¿Qué digo cuando vemos la película? Durante varios años en Argentina, el problema predominante fue la inflación, ¿no? Llegó a tener Sí, totalmente. guarismos del 30 al 40%. Claro. Eso empezó a bajar paulatinamente, dejó de ser más o menos en abril, mayo del año pasado el principal problema, pero se mantenía dentro de los 3, 4 problemas más importantes. Y en el mes de marzo a la inflación la tenemos como sexto problema y aparece, bueno, otros problemas. ¿Cuáles son? Los tres principales, según la opinión pública en este estudio: la inseguridad, la pobreza y la desocupación, ¿no? Que también van de Entonces, la mano, ¿no? siempre Me parece que son problemas que están unidos a la inseguridad, ¿no? Por supuesto que si hay una mayor pobreza, la gente tiende a robar, ¿no? Y aumentan los casos de inseguridad, incluso en este 2025, ¿no? Lo que fue enero, febrero, se observaron constantemente más de 10 casos por día, los que vemos en la televisión, sin contar lo que sucede en otras regiones también. Sí, pero yo no soy especialista en seguridad ni tampoco tengo frescas cuáles son Sí. las estadísticas. Vos mencionás que desde tu experiencia en la televisión ocurren muchos más casos y evidentemente aparecen en la agenda pública. ¿Qué hacemos nosotros? Te puedo dar qué es lo que opina la gente, digamos. Sí. La opinión pública dice, bueno, esto que a lo mejor hasta hace un año y medio era un tema importante, pero no estaba dentro de los principales problemas, hoy aparece como el principal problema de la Claro. Argentina, ¿no? La inseguridad. Seguida de la pobreza y la desocupación, que obviamente hay una teoría que señala que al aumentar los índices de pobreza y de exclusión social, también pueden aumentar los niveles de inseguridad. Digo, insisto, yo no soy un especialista en el tema, pero sí puedo decir desde el punto de vista de la opinión pública que esos son los tres problemas centrales, más Bien. importantes para la opinión pública argentina. Claro, y en cuanto a la esperanza en el país en los próximos 6 meses. Yo creo, mira, en esta encuesta de marzo nosotros vemos una caída en todas aquellas variables que miden al gobierno. Es decir, no es una caída abrupta, pero sí con respecto a lo que fueron los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero,
empeoró la imagen presidencial, empeoró el apoyo a la gestión presidencial, Sí, eh, pero sí observamos una caída abrupta en dos variables que miden la expectativa de la sociedad sobre el futuro del país, es decir, cómo va a ser la situación del país en los próximos meses, ¿no? claro. Y ahí sí, vemos una caída pronunciada porque te voy a dar el dato de febrero, por ejemplo. El 37% de la población consideraba que el país en los próximos meses iba a estar mejor que ahora y el 35% que iba a estar peor que ahora. Ahora el 40% considera que está peor que ahora, va a estar peor que ahora, y el 37% que pensaba que iba a estar mejor que Sí, ahora cayó al 29%. claro. Y esa es una baja pronunciada. Y lo mismo ocurre si uno analiza cómo va a estar la situación familiar y personal Mira, del sí, entrevistado. ¿Qué ocurre? Nosotros en febrero teníamos que un 36% pensaba que su situación familiar y personal iba a estar mejor, y eso bajó al 26%, ¿no? claro. Entonces, ahí sí podemos decir, si bien el gobierno ha mermado su apoyo, depende en qué variable, 3, 4, 5 puntos, hay una caída sensible de 8 a 10 puntos cuando hablamos de cómo ve, cuál es la expectativa del país para los próximos meses. Y bueno, ahí hay un signo de alerta, evidentemente. Claro. Y como analista, ¿cuáles son los factores que considerás que influyen, ¿no?, en esta esperanza? ¿Qué políticas económicas podrían llegar a haber afectado, ¿no?, estos resultados? Que si bien son alarmantes comparado, ¿no?, realizando esta comparación que recién mencionabas, pero no muestran una gran diferencia. Yo creo que por lo que nosotros pudimos analizar, eh, esta caída de apoyo al gobierno está más vinculada a cuestiones extraeconómicas. Eh, Voy a poner cosas que nos hicieron ruido y que tuvieron su apartado, unos en la encuesta de febrero y otras en la encuesta de marzo. Sí, En la encuesta de febrero preguntamos sobre el discurso del presidente Milei en Davos y aquella polémica frase vinculada al tema de las minorías sexuales y la movilización que se generó alrededor de eso. Y en el mes de marzo analizamos tanto lo ocurrido en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo como lo que se denomina el CryptoGate y el caso Libra, ¿no? claro, Y en esos tres rubros el gobierno ha recibido una evaluación mayoritariamente negativa. claro, Y es donde nosotros más cambios observamos, ¿no? claro. Porque paradójicamente lo que tiene más nivel de apoyo Sí, es el nivel de acuerdo con las medidas económicas. En el claro, nivel de acuerdo de las medidas económicas hay un 50% que sostiene que las medidas económicas son adecuadas y un 50% que se opone. Pero eso es lo que más nivel de apoyo está teniendo hoy en el marco del gobierno. Entonces es probable que esta caída tenga que ver con factores extraeconómicos y no con la situación económica social. claro. También tengamos en Porque cuenta. la sociedad le Sí, reconoce al gobierno la caída de la inflación y creo sí, que por ese es un supuesto. activo, ¿no? Sí, es algo Ahí sumamente hay un activo del positivo gobierno. que no se esperaba, ¿no?, que alcancemos de la inflación con la que asumió el presidente y alcanzar un 2,4%, por supuesto que es un logro. Manuel, también tengamos en cuenta que dentro de la gente, ¿no?, que banca al presidente, tanto como economistas, hay muchos que están metidos en todo lo que son las criptomonedas. Por eso también generó una repercusión o respuesta, ¿no?, a partir de el informe que presentaron. Sí, cuando nosotros preguntamos, básicamente con el tema de las criptomonedas, hay, como te señalaba, un porcentaje mayoritario que, por ejemplo, un 40% dice que fue una acción intencional para beneficiar al círculo cercano del presidente. Un 26% dice que fue una irresponsabilidad, sin mala intención, pero que contribuyó a una estafa. Claro. Que fue una simple opinión personal y sin intención de promoción oficial, un 16%.
no tiene opinión otro 16%, pero hay un 66% de la población, incluso dentro de ese 66% seguramente hay gente que se considera oficialista, que dice que Sí, esta situación que hemos denominado CryptoGate o fue una acción intencional para beneficiar a su círculo íntimo o que fue una irresponsabilidad. claro. Entonces, es evidente que esto Sí, tuvo impacto afectó en la sociedad, total, afectó incluso con una opinión negativa dentro de los que han votado a totalmente, Milei o sí. que hoy se entiende. Entonces, bueno, hay algunos hechos que, insisto, son extra situación económica social que evidentemente han hecho mella en la credibilidad, en la imagen del presidente y del gobierno en general. Totalmente. Manuel, vamos a seguir analizando, ¿no?, qué pasa en la opinión pública y, por supuesto, qué se espera en los próximos meses. Tengamos en cuenta que, imaginemos que el próximo informe tenga que ver con esto de la marcha, lo del FMI, que seguramente van a ser cuestiones de agenda para el próximo análisis. Manuel, gracias por esta comunicación, un placer. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Por Adiós. supuesto, hasta luego. Enseguida venimos con más información económica.